El sol de mediodía creaba ondas de calor que bailaban sobre el asfalto del campo de tiro militar Las Águilas, ubicado en las afueras de Monterrey. Ella Martínez ajustó nerviosamente su gorra mientras caminaba por el sendero polvoriento, cargando una caja de cartón llena de dianas de papel. A sus 18 años, nunca había imaginado que terminaría trabajando en un lugar como este, pero las circunstancias de la vida la habían llevado hasta aquí. Su padre, el sargento mayor Roberto Martínez, había servido en este mismo campo durante 20 años antes de sufrir el accidente que cambió todo. Un proyectil defectuoso durante un entrenamiento de rutina le había costado la movilidad de su pierna derecha, con ella, su carrera militar. Ahora, confinado a una silla de ruedas y luchando contra la depresión, Roberto veía cómo los ahorros familiares se desvanecían entre medicamentos y terapias. Ella había abandonado sus estudios de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey cuando su madre, Carmen, enfermó de cáncer el año anterior. Los tratamientos de quimioterapia habían agotado completamente los recursos familiares, y alguien tenía que mantener a flote el hogar. El trabajo en el campo de tiro no pagaba mucho, pero era lo único que había conseguido sin experiencia previa. «Oye, novata», gritó el cabo Hernández desde la torre de observación. «Esas dianas no se van a colocar solas. Los tiradores llegan en 10 minutos». Ella aceleró el paso, sintiendo como el sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente. El trabajo consistía principalmente en reemplazar los objetivos dañados después de cada sesión de entrenamiento, limpiar las instalaciones y mantener el inventario de municiones. Era un trabajo sencillo pero físicamente demandante, especialmente bajo el calor implacable del desierto mexicano. Mientras colocaba cuidadosamente cada diana en su soporte correspondiente, ella observaba a los tiradores de élite que se preparaban para su sesión de entrenamiento. Eran soldados experimentados, algunos con décadas de servicio, que habían perfeccionado su puntería a través de innumerables horas de práctica. Sus rifles de precisión, pulidos y perfectamente calibrados, brillaban bajo la luz solar como joyas letales. El teniente coronel Vázquez, un hombre imponente de 50 años con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, dirigía el entrenamiento con autoridad absoluta. Su voz profunda resonaba a través del campo, mientras explicaba las técnicas avanzadas de tiro a larga distancia. Ella había aprendido a reconocer su tono. Cuando estaba satisfecho con el rendimiento de sus hombres, su voz tenía un matiz de orgullo paternal, pero cuando algo no cumplía con sus estándares, su desaprobación era palpable. La precisión no es solo técnica, decía el teniente coronel mientras ella terminaba de instalar la última diana a 1000 metros de distancia. Es disciplina mental, control emocional y respeto absoluto por el arma. Un disparo mal calculado puede costar vidas inocentes en el campo de batalla. Ella había escuchado estas lecciones cientos de veces durante los 3 meses que llevaba trabajando allí. Aunque oficialmente era solo la encargada del mantenimiento, había desarrollado una fascinación silenciosa por el arte de la precisión. Durante sus descansos, cuando creía que nadie la observaba, estudiaba los manuales de balística que los soldados dejaban olvidados en las mesas del comedor. Su curiosidad había comenzado de manera inocente. Al principio, simplemente quería entender mejor el trabajo que la rodeaba, pero gradualmente se había convertido en algo más profundo. Los números, las ecuaciones, los cálculos de viento y distancia, todo tenía una lógica matemática que resonaba con su formación en ingeniería. Era como resolver un puzzle tridimensional donde cada variable debía ser considerada con precisión milimétrica. Martínez la llamó el cabo Hernández mientras bajaba de la torre. El rifle del sargento Morales necesita limpieza. Se atascó durante la última ronda. Ella asintió y se dirigió hacia el puesto de mantenimiento de armas. Había aprendido a limpiar y calibrar los rifles durante su primer mes de trabajo, una habilidad que requería delicadeza y conocimiento técnico. Mientras desmontaba cuidadosamente las piezas del rifle, no pudo evitar admirar la ingeniería precisa de la máquina. Cada componente tenía un propósito específico, diseñado para funcionar en perfecta armonía con el resto. El teléfono de su bolsillo vibró con un mensaje de texto de su madre. «El médico quiere vernos mañana». Los últimos estudios llegaron. Ella sintió como su estómago se contraía con ansiedad. Durante los últimos 6 meses, cada visita médica había traído noticias cada vez más desalentadoras. El cáncer de Carmen había sido agresivo desde el diagnóstico inicial, y las opciones de tratamiento se estaban agotando rápidamente. Mientras continuaba limpiando meticulosamente cada pieza del rifle, ella pensó en su familia. Su hermano menor, Diego, de 15 años,
Había comenzado a faltar a clases para ayudar con los gastos del hogar vendiendo dulces en la esquina de su barrio. Su hermana mayor, Sofía, había regresado de Ciudad de México donde estudiaba Derecho, abandonando sus propios sueños para cuidar de sus padres. La familia es lo único que realmente importa, solía decir su abuela antes de morir. Todo lo demás es secundario. Estas palabras habían guiado a ella durante los momentos más difíciles del último año, recordándole porque cada día se levantaba antes del amanecer para tomar el autobús que la llevaba al campo de tiro. El sonido de disparos interrumpió sus pensamientos. La sesión de entrenamiento había comenzado, y los tiradores estaban probando la precisión de sus armas a diferentes distancias. Ella terminó de ensamblar el rifle y lo llevó de vuelta al campo, donde el sargento Morales esperaba con impaciencia. «Gracias, chamaca», dijo el sargento, un hombre curtido de 40 años que había servido en múltiples misiones internacionales. «Tu trabajo con las armas es mejor que el de muchos soldados que he conocido». Era un cumplido que ella había escuchado varias veces de diferentes miembros del personal. Su atención al detalle y su comprensión intuitiva de la mecánica de las armas habían impresionado incluso a los veteranos más exigentes. Sin embargo, ella siempre desviaba a estos comentarios con modestia, consciente de que su posición allí era temporal y utilitaria. Mientras el sargento Morales se preparaba para su turno de tiro, ella observó su técnica. La forma en que posicionaba su cuerpo, controlaba su respiración, y ajustaba el rifle con movimientos precisos y deliberados. Era una danza entre el tirador y su arma, una sincronización perfecta que había sido refinada a través de años de práctica constante. El primer disparo resonó a través del campo, seguido por el silencio expectante mientras todos esperaban la confirmación del impacto. A través de los binoculares, el observador anunció: «Impacto confirmado, 8 centímetros arriba del centro». Ella conocía lo suficiente sobre tiro de precisión para saber que era un excelente resultado a esa distancia, pero el ceño fruncido del sargento Morales indicaba que él esperaba más de sí mismo. Los estándares en el campo de tiro Las Águilas eran extraordinariamente altos, y la diferencia entre un buen tirador y uno excepcional a menudo se medía en milímetros. Durante el resto de la tarde, ella continuó con sus tareas rutinarias: reemplazar dianas, limpiar armas y mantener el inventario de municiones. Pero su mente estaba dividida entre el trabajo presente y las preocupaciones familiares que la aguardaban en casa. La incertidumbre sobre la salud de su madre pesaba sobre ella como una nube oscura, afectando su concentración y su estado de ánimo. Cuando el sol comenzó a declinar hacia el horizonte, los tiradores terminaron su sesión y se dirigieron hacia los barracones para el debriefing diario. Ella se quedó sola en el campo, recogiendo los últimos equipos y asegurándose de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Fue en ese momento de soledad, mientras caminaba entre los puestos de tiro vacíos, que ella notó el rifle olvidado en la mesa del puesto número 5. Era uno de los rifles de precisión más avanzados del arsenal, equipado con una mira telescópica de alta magnificación y un sistema de estabilización electrónico. Alguien lo había dejado montado y calibrado, listo para disparar. La curiosidad venció a la precaución. Ella se acercó al rifle y lo examinó cuidadosamente, recordando todo lo que había observado y aprendido durante sus meses en el campo. Sus manos, entrenadas en la limpieza y mantenimiento de estas armas, se movieron instintivamente hacia la culata y el gatillo. Por primera vez en su vida, ella Martínez sostuvo un rifle de francotirador con la intención de disparar. El peso del rifle en sus manos era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo el peso físico del metal y la madera, sino la sensación de sostener un instrumento de precisión absoluta, una herramienta diseñada para alcanzar objetivos a distancias que desafiaban la comprensión humana normal. Ella sintió como sus palmas comenzaron a sudar ligeramente mientras ajustaba su agarre. La diana más lejana se encontraba exactamente a 1609 metros de distancia, una milla completa según las especificaciones del campo. Era la distancia estándar para las pruebas de tiro extremo, reservada únicamente para los tiradores más experimentados del ejército. Ningún novato había intentado jamás un disparo a esa distancia en la historia del campo Las Águilas. Ella recordó las conversaciones que había escuchado entre los soldados durante los descansos. Hablaban del tiro a una milla como si fuera un rito de iniciación, una prueba definitiva que separaba a los tiradores competentes de los verdaderamente excepcionales. Incluso veteranos con décadas de experiencia a menudo necesitaban múltiples intentos para lograr un impacto preciso a esa distancia. El viento vespertino comenzaba a cambiar de dirección, creando variables adicionales que complicarían cualquier intento de tiro a larga distancia.
Ella había observado cómo los tiradores experimentados utilizaban pequeñas banderas y medidores de viento para calcular estos factores, pero nunca había prestado atención suficiente a los detalles específicos. Sin embargo, algo en su mente comenzó a procesar automáticamente la información disponible. La velocidad del viento, aproximadamente 8 kilómetros por hora desde el suroeste. La temperatura ambiente, alrededor de 32 grados Celsius. La humedad relativa, que estimaba en cerca del 40% basándose en la sensación en su piel. Todos estos factores influirían en la trayectoria del proyectil de maneras que había leído en los manuales de balística. Su formación en ingeniería, aunque incompleta, le había dado una comprensión fundamental de la física involucrada en el tiro de precisión. La gravedad actuaría sobre el proyectil, creando una parábola predecible. La resistencia del aire reduciría gradualmente su velocidad. El efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra, también influiría en la trayectoria a esta distancia extrema. Mientras posicionaba el rifle en su hombro, ella trató de recordar todo lo que había observado en los tiradores experimentados. La posición del cuerpo debía ser estable y cómoda, distribuir el peso uniformemente para minimizar el movimiento involuntario. Sus pies se separaron ligeramente, creando una base sólida, mientras su torso se alineaba naturalmente con el rifle. La mira telescópica magnificaba la diana lejana, haciéndola parecer más cercana pero también revelando el más mínimo temblor en sus manos. Ella controló su respiración, recordando las instrucciones que había escuchado una y otra vez. Inhalar, exhalar parcialmente, mantener, y disparar en el momento de mayor estabilidad respiratoria. A través de la mira, pudo ver la diana claramente. Era un círculo perfecto con anillos concéntricos marcados en diferentes colores. El centro negro del tamaño de una moneda a esa distancia magnificada. Los números alrededor de cada anillo indicaban los puntos otorgados por la precisión. 10 puntos para el centro absoluto, disminuyendo gradualmente hacia los anillos exteriores. El silencio del campo era casi absoluto. Los últimos soldados habían regresado a los barracones. El personal administrativo había terminado su jornada, y hasta los pájaros parecían haber encontrado refugio para la noche. Solo quedaban ella, el rifle, y la diana que la esperaba a una milla de distancia. Sus dedos se ajustaron delicadamente alrededor del gatillo. Había observado cómo los tiradores experimentados aplicaban presión gradualmente, sin movimientos bruscos que pudieran desviar el cañón en el último momento. El gatillo de este rifle en particular tenía una resistencia de aproximadamente 2 kilogramos, suficiente para prevenir disparos accidentales pero lo bastante sensible para permitir control preciso. Mientras alineaba la retícula con el centro de la diana, ella sintió algo extraño suceder en su mente. Los números, las variables, los cálculos que había estado procesando conscientemente comenzaron a organizarse de manera diferente. Era como si su cerebro hubiera encontrado un patrón, una solución elegante a la ecuación compleja del tiro a larga distancia. Sin pensarlo conscientemente, hizo microajustes en su posición. Movió el cañón ligeramente hacia la izquierda para compensar el viento lateral. Elevó el punto de mira unos milímetros para contrarrestar la caída del proyectil debido a la gravedad. Sus músculos se relajaron en una configuración que parecía perfectamente natural, como si hubiera adoptado esta posición miles de veces antes. El tiempo pareció ralentizarse. Su frecuencia cardíaca, que había estado acelerada por los nervios, comenzó a estabilizarse. Su respiración se volvió profunda y controlada, cada exhalación eliminando un poco más de tensión de su cuerpo. La retícula en la mira se mantuvo perfectamente centrada en el objetivo, moviéndose apenas perceptiblemente con cada latido de su corazón. En ese momento de perfecta quietud, ella tomó su decisión. No fue una decisión completamente racional. Era más bien una combinación de curiosidad, determinación, y algo que no podía explicar completamente. Una sensación de que este momento había estado esperándola, de que todos los meses de observación y aprendizaje la habían preparado para este preciso instante. Aplicó presión al gatillo con la yema de su dedo índice, sintiendo la resistencia mecánica que había sido calibrada por armeros expertos. El metal frío contra su piel le recordó la gravedad de lo que estaba haciendo, pero ya no había vuelta atrás. Su mente había calculado la trayectoria, su cuerpo había encontrado la posición correcta, y su determinación había superado cualquier duda restante. El disparo resonó a través del campo como un trueno artificial, un sonido que parecía expandirse en todas las direcciones simultáneamente. El retroceso del rifle empujó su hombro hacia atrás con una fuerza que había anticipado pero que aún la sorprendió por su intensidad.
Por un momento, perdió la vista de la diana a través de la mira mientras el rifle se estabilizaba después del disparo. Cuando volvió a enfocar la mira telescópica hacia la diana distante, ella no pudo ver inmediatamente el resultado de su disparo. La distancia era demasiado grande para distinguir agujeros individuales de bala, y el sol vespertino creaba sombras que complicaban la visibilidad. Necesitaría binoculares de alta potencia o, mejor aún, el sistema de observación electrónico de la torre para confirmar el impacto. Pero algo en su interior le decía que había logrado algo extraordinario. No era arrogancia ni optimismo infundado. Era una certeza intuitiva basada en la sensación perfecta del disparo. Todo había fluido exactamente como había calculado mentalmente. El control de la respiración, la estabilidad del rifle, el momento preciso de aplicar presión al gatillo. Era como si hubiera resuelto una ecuación matemática compleja y supiera, antes de verificar el resultado, que la solución era correcta. El sonido del disparo había alertado al guardia de seguridad nocturno, quien ahora corría hacia el campo desde la garita principal. Ella se dio cuenta de que tendría que explicar su presencia allí después del horario oficial, así como el hecho de que había disparado un arma sin autorización. Las consecuencias podrían incluir la pérdida inmediata de su trabajo, precisamente cuando su familia más necesitaba el ingreso. Pero por primera vez en meses, ella sintió algo más que preocupación y ansiedad. Había una chispa de orgullo, una sensación de haber descubierto algo sobre sí misma que no sabía que existía. Independientemente del resultado específico del disparo, había demostrado que poseía la coordinación, la concentración y la intuición necesarias para intentar algo que había observado hacer solo a profesionales experimentados. Mientras el guardia se acercaba gritando preguntas, ella mantuvo el rifle en posición segura y esperó las consecuencias de su decisión impulsiva. No se arrepentía de lo que había hecho. Por el contrario, tenía la extraña sensación de que este momento marcaría un punto de inflexión en su vida, aunque aún no podía imaginar de qué manera. «¡Alto ahí! Identifíquese», gritó el sargento de la Guardia Ramírez mientras corría hacia ella con la mano en su arma reglamentaria. Su voz contenía una mezcla de autoridad y confusión. No esperaba encontrar a la joven empleada de mantenimiento disparando después del horario oficial. Ella levantó las manos inmediatamente, manteniendo el rifle apuntando hacia el suelo en una posición claramente no amenazante. «Soy ella Martínez, del personal de mantenimiento», respondió con voz firme pero respetuosa. «Sé que no debería estar aquí, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió Ramírez, acercándose cautelosamente. Era un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia militar, y había visto suficientes situaciones irregulares para saber que la precaución era esencial. «¿Por qué está disparando armamento militar sin autorización?». Antes de que ella pudiera responder completamente, las luces de la torre de observación se encendieron, iluminando todo el campo de tiro. El teniente coronel Vázquez había escuchado el disparo desde su oficina, donde trabajaba tarde revisando reportes de entrenamiento. Su figura imponente apareció en la entrada principal del edificio de comando, caminando rápidamente hacia la escena. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Vázquez con la voz que había comandado soldados en zonas de combate. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la situación, convirtiendo lo que podría haber sido una reprimenda menor en un asunto potencialmente serio. «Señor», Ramírez se cuadró inmediatamente. «Encontré a la empleada Martínez disparando el rifle número 17 después del horario reglamentario. El arma estaba montada y calibrada desde la sesión de entrenamiento de esta tarde». Vázquez estudió a ella con ojos que habían evaluado a miles de soldados durante su carrera. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía el rifle con respeto pero sin miedo, que le llamó la atención. La mayoría de los civiles se sentirían intimidados hasta la parálisis en una situación como esta, pero ella mantenía la compostura. «Martínez», dijo Vázquez, su voz ligeramente menos severa. «Explíqueme exactamente qué pensaba que estaba haciendo». Ella respiró profundamente antes de responder. Sabía que su honestidad podría costarle el trabajo, pero también que mentir solo empeoraría las cosas. «He estado observando los entrenamientos durante meses, señor. He leído los manuales de balística durante mis descansos. Cuando vi el rifle listo y el campo vacío, sentí curiosidad. Quería saber si podría aplicar lo que había aprendido». «¿Y disparó hacia qué objetivo?», preguntó Vázquez, caminando hacia el puesto de observación donde guardaba sus binoculares de alta potencia. «La diana a 1 milla, señor», respondió ella, sintiendo como las palabras sonaban casi increíbles al salir de su boca. Un silencio tenso siguió a su respuesta.
Ramírez intercambió una mirada con Vázquez que claramente comunicaba su escepticismo. Los disparos a una milla eran extremadamente difíciles incluso para tiradores experimentados. La idea de que una empleada de mantenimiento sin entrenamiento formal intentara tal cosa parecía absurda. Vázquez tomó sus binoculares y se dirigió hacia la torre de observación, activando el sistema de iluminación nocturna que permitía examinar las dianas distantes. El sistema consistía en reflectores de alta potencia que podían enfocar objetivos específicos hasta 1,5 millas de distancia, originalmente diseñado para verificar impactos durante ejercicios nocturnos. Ramírez, active el sistema de magnificación electrónica, ordenó Vázquez mientras ajustaba los binoculares. Enfoque en la diana del puesto 17, distancia máxima. El equipo electrónico zumbó mientras se calibraba, y la pantalla LED en la torre comenzó a mostrar una imagen magnificada de la diana distante. Lo que vieron los dejó momentáneamente sin palabras. Había un agujero perfectamente redondo exactamente en el centro del círculo negro. No estaba simplemente cerca del centro. Estaba matemáticamente centrado, como si hubiera sido perforado por una máquina de precisión industrial. Era un impacto que cualquier tirador profesional habría considerado excepcional a esa distancia. Imposible, murmuró Ramírez, ajustando repetidamente el enfoque como si esperara que la imagen cambiara. Vázquez bajó los binoculares lentamente, su expresión pasando de la incredulidad a algo que ella no pudo interpretar completamente. Era una mezcla de sorpresa, respeto, y quizás una pizca de algo que parecía reconocimiento profesional. Martínez, dijo Vázquez después de un largo momento. En mis 25 años de carrera militar, he visto a menos de 10 personas lograr un impacto central a 1 milla en su primer intento. La mayoría de ellos eran tiradores de élite con años de entrenamiento especializado. Ella no sabía qué responder. Parte de ella había esperado este resultado basándose en la sensación del disparo, pero escuchar la confirmación oficial la llenó de una mezcla de orgullo y desconcierto. ¿Cómo era posible que hubiera logrado algo que desafiaba las expectativas de expertos militares? Señor, intervino Ramírez, claramente confundido por el desarrollo de los eventos. ¿Qué procedimiento debemos seguir? Técnicamente, ella disparó armamento militar sin autorización. Vázquez consideró la pregunta cuidadosamente. Las regulaciones militares eran claras sobre el uso no autorizado de armas, pero la situación era extraordinaria. Además, como comandante del campo, tenía cierta discreción en cómo manejar casos excepcionales. Martínez dijo finalmente. Lo que hizo fue técnicamente incorrecto y podría haber resultado en su terminación inmediata. Sin embargo, el resultado de su disparo sugiere que posee habilidades naturales que serían desperdiciadas en tareas de mantenimiento. Ella sintió como su corazón se aceleraba. No estaba segura de hacia dónde se dirigía esta conversación, pero el tono de Vázquez había cambiado completamente desde su llegada inicial. ¿Tiene entrenamiento militar previo? ¿Algún miembro de su familia en las Fuerzas Armadas?, preguntó Vázquez. Mi padre es el sargento mayor Roberto Martínez, retirado por discapacidad, respondió ella. Pero nunca me enseñó a disparar. De hecho, siempre insistió en que siguiera un camino académico en lugar de militar. Vázquez asintió, reconociendo el nombre. Roberto Martínez había sido uno de los instructores de tiro más respetados antes de su accidente. La genética y el ambiente familiar podrían explicar parcialmente la habilidad natural de ella, pero no completamente la precisión extraordinaria que había demostrado. ¿Qué estudió antes de trabajar aquí?, continuó preguntando. Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, pero tuve que abandonar por circunstancias familiares, explicó ella, sintiendo la familiar punzada de tristeza al recordar sus sueños interrumpidos. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Vázquez. La comprensión matemática de la balística, la precisión mental heredada de un padre militar, la determinación forjada por circunstancias difíciles. Era una combinación poco común que podría explicar lo que acababa de presenciar. Mañana a las 06:00 horas, repórtese conmigo en lugar de comenzar sus tareas regulares, ordenó Vázquez. Vamos a hacer algunas pruebas adicionales para determinar si este disparo fue suerte o si realmente posee habilidades excepcionales. Ella sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. No sabía exactamente qué implicarían estas pruebas, pero intuitivamente comprendía que su vida estaba a punto de cambiar de manera fundamental. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar además de las preocupaciones familiares constantes. Y Martínez, añadió Vázquez mientras se dirigía de vuelta hacia el edificio de comando. Si mañana confirma lo que vi esta noche, tendremos que hablar sobre su futuro aquí.
Este campo necesita instructores de tiro excepcionales, y los instructores excepcionales reciben compensación excepcional. Las palabras resonaron en la mente de ella mientras Ramírez la escoltaba hacia la salida. Una compensación excepcional podría significar la diferencia entre la supervivencia económica y la posibilidad real de costear el tratamiento médico de su madre. Podría significar que Diego no tendría que abandonar la escuela para vender dulces en la calle. Podría significar esperanza, en un momento en que la esperanza se había convertido en un lujo que su familia no podía permitirse. Mientras esperaba el autobús nocturno que la llevaría de vuelta a casa, ella miró hacia atrás al campo de tiro una vez más. En la distancia, apenas visible bajo las luces de seguridad, estaba la diana que había atravesado con precisión milimétrica. Mañana sabría si ese disparo había sido el comienzo de una nueva vida o simplemente un momento extraordinario en una existencia ordinaria. El autobús nocturno traqueteaba por las carreteras mal pavimentadas mientras ella miraba por la ventana las luces distantes de Monterrey. Sus manos aún temblaban ligeramente, no por nervios sino por la adrenalina residual del disparo perfecto que había realizado horas antes. Cada vez que cerraba los ojos, podía revivir ese momento de perfecta quietud antes de apretar el gatillo. La sensación de que todo en el universo se había alineado para ese instante preciso. Llegó a su casa cerca de las 9 de la noche, una pequeña construcción de cemento en un barrio de clase trabajadora donde había crecido junto a sus hermanos. La luz de la sala estaba encendida, y a través de la ventana pudo ver a su familia reunida alrededor de la mesa del comedor. Su madre, Carmen, estaba sentada en su silla favorita, visiblemente más delgada que el mes anterior debido a los efectos de la quimioterapia. Su padre, Roberto, permanecía en su silla de ruedas revisando facturas médicas con expresión preocupada. ¿Cómo estuvo el trabajo, mija?, preguntó Carmen cuando ella entró, su voz débil pero cálida. A pesar de su enfermedad, siempre se las arreglaba para preguntar sobre el día de cada uno de sus hijos. Diferente, respondió ella, quitándose los zapatos polvorientos del campo de tiro. No estaba segura de cómo explicar lo que había ocurrido sin sonar completamente increíble. Muy diferente. Roberto levantó la vista de las facturas, notando algo inusual en el tono de su hija. Diferente como problemas en el campo. Ella se sentó en el sofá, considerando cuidadosamente sus palabras. Papá, ¿alguna vez me contaste sobre tu entrenamiento como instructor de tiro? ¿Por qué preguntas eso? Roberto frunció el ceño, confundido por el cambio repentino de tema. Rara vez hablaba sobre su carrera militar desde el accidente, encontrando demasiado dolorosos los recuerdos de lo que había perdido. Hoy disparé por primera vez en mi vida, admitió ella. Y creo que tengo algo de tu talento. El silencio que siguió fue profundo. Carmen dejó de tejer. Roberto puso las facturas a un lado, y Diego, quien había estado haciendo tarea en la mesa, levantó la vista con curiosidad evidente. Sofía, que acababa de regresar de buscar trabajo como secretaria legal, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Disparaste?, preguntó Roberto, su voz conteniendo una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Con qué arma? ¿Por qué? Ella les contó toda la historia. El rifle olvidado, su curiosidad acumulada durante meses de observación, el momento de impulso que la había llevado a intentar el disparo imposible. Cuando llegó a la parte del impacto perfecto a una milla de distancia, Roberto se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, su expresión cambiando de preocupación a incredulidad absoluta. Una milla, en el primer intento, directo al centro, murmuró Roberto. Mija, ¿estás segura de que no estás exagerando? Incluso tiradores con décadas de experiencia fallan a esa distancia. El teniente coronel Vázquez lo confirmó personalmente, respondió ella. Me pidió que mañana me reporte para pruebas adicionales. Dijo algo sobre convertirme en instructora si confirmo mis habilidades. Carmen se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza sino de algo que no había sentido en meses, esperanza. ¿Una posición como instructora? Eso significaría mejor salario. Los instructores de tiro de élite ganan 3 veces más que el personal de mantenimiento, explicó Roberto, su mente procesando rápidamente las implicaciones financieras. Si realmente tienes ese talento natural, podría cambiar toda nuestra situación. Diego dejó su tarea completamente y se acercó a su hermana. A los 15 años, había madurado prematuramente debido a las circunstancias familiares, pero en ese momento sus ojos brillaban con la admiración típica de un adolescente. ¿En serio le diste al centro exacto desde una milla? Eso es como algo de las películas. Sofía se unió al grupo familiar,
su mente práctica ya trabajando en las posibilidades. Si te conviertes en instructora, yo podría regresar a terminar mis estudios de derecho. Mamá podría tener acceso a mejores tratamientos médicos. Diego no tendría que trabajar en las calles. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, con cada miembro de la familia compartiendo sueños que habían estado forzados a reprimir durante el año anterior. Roberto comenzó a recordar sus días como instructor, describiendo técnicas y filosofías de entrenamiento que podrían ser útiles para ella. Carmen habló tímidamente sobre tratamientos experimentales que había investigado pero que estaban fuera de su alcance económico. Esa noche, ella apenas durmió. Cada vez que comenzaba a quedarse dormida, su mente regresaba al momento del disparo, analizando cada variable, cada sensación. Se preguntaba si podría replicar esa precisión, si realmente poseía el talento natural que había demostrado o si había sido una casualidad extraordinaria. A las 5 de la mañana, mucho antes de que sonara su alarma, ya estaba despierta y preparándose para el día más importante de su vida. Se duchó con agua fría para mantener sus nervios alerta, desayunó ligeramente para evitar cualquier temblor por hambre, y eligió ropa cómoda que no restringiera sus movimientos. Roberto la esperaba en la cocina cuando salió de su habitación. «Mija», dijo, entregándole una pequeña libreta gastada. «Estos son mis apuntes de cuando era instructor. Técnicas de respiración, cálculos de viento, compensaciones por temperatura. No es mucho, pero podría ayudarte». Carmen, que se había levantado temprano a pesar de su debilidad, abrazó a ella con la poca fuerza que le quedaba. «No importa lo que pase hoy», susurró. «Ya estoy orgullosa de ti por intentarlo». El viaje en autobús hacia el campo de tiro pareció eterno. Ella repasó mentalmente las notas de su padre, memorizando ecuaciones y técnicas que habían sido refinadas durante décadas de experiencia militar. Cuando finalmente llegó al campo Las Águilas, el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte oriental. El teniente coronel Vázquez la esperaba en la entrada principal, acompañado por el capitán Herrera, el instructor principal de tiro del campo, y el sargento Morales, cuyo rifle había limpiado el día anterior. Era evidente que la noticia de su disparo extraordinario se había extendido entre el personal militar senior. «Buenos días», Martínez, saludó Vázquez con la formalidad militar característica. «Espero que esté preparada para demostrar que ayer no fue casualidad». «Sí, señor», respondió ella, intentando proyectar más confianza de la que realmente sentía. «Hemos preparado una serie de pruebas progresivas», explicó el capitán Herrera, un veterano de múltiples conflictos internacionales. «Comenzaremos a 300 metros, luego 500, 700, y finalmente intentaremos la milla nuevamente. En cada distancia, tendrá 3 disparos para demostrar consistencia». Mientras caminaban hacia el campo de tiro, ella notó que había más observadores que lo usual. Algunos oficiales que normalmente no participaban en entrenamientos de rutina habían encontrado razones para estar presentes. La presión era evidente, pero extrañamente, ella se sintió más calmada que nerviosa. En el puesto de tiro, le presentaron un rifle idéntico al que había usado la noche anterior. Esta vez, sin embargo, cada disparo sería monitoreado electrónicamente, registrado en video y verificado por múltiples observadores. No habría posibilidad de error o interpretación. «Cuando esté lista», dijo Vázquez, «comience con el objetivo a 300 metros». Ella tomó el rifle, sintiendo inmediatamente la misma conexión natural que había experimentado la noche anterior. Sus manos encontraron automáticamente la posición correcta, su cuerpo se alineó sin esfuerzo consciente, y su mente comenzó a procesar las variables ambientales con una claridad que la sorprendió a ella misma. El primer disparo a 300 metros fue perfecto. Centro absoluto. El segundo disparo a 500 metros fue igualmente preciso. Centro absoluto. El tercer disparo a 700 metros mantuvo la perfecta precisión. Centro absoluto. Para cuando llegaron a la prueba final de una milla, un silencio reverente había caído sobre todos los observadores. Nadie había visto jamás una demostración de precisión tan consistente de alguien sin entrenamiento formal. Ella posicionó el rifle para el disparo final, consciente de que este momento determinaría no solo su futuro profesional sino el destino de toda su familia. Pensó en su madre luchando contra el cáncer, en su padre confinado a una silla de ruedas, en sus hermanos sacrificando sus propios sueños por las necesidades familiares. El disparo resonó a través del campo como el día anterior. Esta vez, no hubo necesidad de verificar el resultado con binoculares.
El sistema electrónico de monitoreo confirmó instantáneamente lo que todos habían comenzado a esperar. Otro impacto perfecto en el centro absoluto. Vázquez se acercó a ella, extendiendo su mano para un apretón que era tanto felicitación como bienvenida oficial. Martínez, es mi honor ofrecerle la posición de instructora principal de tiro de precisión, con el rango de sargento segundo y el salario correspondiente. Si acepta, comenzará su entrenamiento formal inmediatamente. Ella estrechó su mano, sintiendo como lágrimas de alegría comenzaban a formar en sus ojos. Acepto, señor. Es un honor. 6 meses después, la instructora sargento Ella Martínez había establecido nuevos récords de precisión en el campo Las Águilas y había entrenado a una nueva generación de tiradores de élite. Su salario había permitido que su madre recibiera el tratamiento experimental que había salvado su vida, que Diego regresara a la escuela para concentrarse en sus estudios, y que Sofía terminara su carrera de Derecho. Roberto había regresado al campo como consultor especializado, trabajando junto a su hija para desarrollar nuevas técnicas de entrenamiento. La familia había comprado una casa más grande en un barrio mejor, pero más importante, habían recuperado la esperanza y la dignidad que las circunstancias difíciles les habían robado temporalmente. En las tardes, cuando terminaba sus sesiones de entrenamiento, ella a menudo regresaba al puesto donde había realizado su primer disparo. Miraba hacia la diana distante, recordando cómo un momento de curiosidad impulsiva había cambiado el curso de múltiples vidas. No había sido solo precisión lo que había demostrado ese día. Había sido la capacidad de encontrar oportunidades extraordinarias en circunstancias ordinarias, de convertir observación silenciosa en acción decisiva, y de descubrir talentos ocultos que estaban esperando el momento correcto para emerger. Su historia se había convertido en leyenda en el campo de tiro, inspirando a otros empleados a buscar sus propios potenciales ocultos. Pero para ella, el verdadero éxito no se medía en precisión milimétrica o récords profesionales, sino en la sonrisa recuperada de su madre, en los sueños restaurados de sus hermanos, y en la dignidad de vuelta a su padre veterano. Había venido al campo de tiro simplemente para reemplazar dianas. En su lugar, había encontrado su destino esperándola a una milla de distancia, requiriendo solo el valor para tomar el disparo que cambiaría todo para siempre.